Hola a todos, soy Cristina Campos, residente de cuarto año de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Torre Cárdenas y hoy vamos a hablar del fallo del ventrículo derecho. Este es el índice que vamos a seguir. Inicialmente haremos una breve introducción para posteriormente hablar de la etiología, el diagnóstico y el manejo de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha es un síndrome clínico, es decir, tendremos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca debido a una alteración estructural y o funcional en cualquiera de los componentes que constituyen el sistema circulatorio derecho. Esto determina una capacidad deteriorada del corazón para perfundir los pulmones a presiones venosas normales, ya sea en reposo o con el ejercicio. Es decir, tendremos un flujo sanguíneo pulmonar subóptimo o este se conseguirá mediante presiones venosas elevadas. Por tanto, realmente en los términos insuficiencia cardíaca derecha y fallo de ventrículo derecho no son sinónimos, sino que este último es uno de los componentes, si bien el más importante, que nos puede llevar a la aparición de una insuficiencia cardíaca derecha. Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha encontramos una presión en la arteria pulmonar elevada, el aumento de presión en la aurícula izquierda, la fiebre disminuida, la fibrilación auricular, que como veremos posteriormente es uno de los factores de riesgo más importantes, la existencia de cardiopatía isquémica, enfermedades pulmonares o la enfermedad renal crónica. El pronóstico de esta patología es variable y depende fundamentalmente de la etiología subyacente, si bien debemos recordar que en general se asocia con un peor pronóstico en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Se han identificado tres mecanismos fisiopatológicos que nos pueden llevar a la aparición de una insuficiencia cardíaca derecha: la sobrecarga de presión, la sobrecarga de volumen y la afectación miocardiopática. El primer mecanismo del que vamos a hablar es la sobrecarga de presión. Decir que la circulación pulmonar es un lecho vascular de alta complianza y baja resistencia, por lo que admite un gran volumen de flujo sanguíneo con un aumento mínimo de las presiones en condiciones normales. Por ello, el ventrículo derecho normalmente va a expulsar sangre a una presión muy baja en comparación con el ventrículo izquierdo, que tiene por ello paredes mucho más gruesas. Y esto hace que el ventrículo derecho sea generalmente mucho más sensible a la poscarga que el ventrículo izquierdo. Los aumentos agudos de la presión en la arteria pulmonar, como los causados por ejemplo en un TEP, pueden precipitar un shock cardiogénico, ya que el ventrículo derecho no puede generar suficiente presión para mantener la perfusión pulmonar. Inicialmente el gasto cardíaco se puede mantener con un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca en la contractilidad, pero con el paso del tiempo este mecanismo falla y se produce dilatación ventricular. Esto nos lleva a una dilatación del anillo tricuspidio con la aparición de insuficiencia tricuspidia, que como veremos más adelante puede provocar sobrecarga de volumen, y además produce disfunción sistólica, que en la eco se manifestará con el signo de McConnell, es decir, se produce una hipoquinesia de los segmentos basales y medios del ventrículo derecho con una hipercinesia relativa de los segmentos apicales. Esta disfunción sistólica lleva al desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda durante la sístole debido a la interdependencia ventricular. Como consecuencia de ello disminuye la precarga en el ventrículo izquierdo y se puede producir una caída del gasto cardíaco. Con aumentos crónicos de la presión de la arteria pulmonar se produce una hipertrofia concéntrica adaptativa del ventrículo derecho con objetivo de mantener el flujo. Con el tiempo este mecanismo se agota y la hipertrofia se vuelve excéntrica y desadaptativa, ya que lleva a la dilatación del ventrículo derecho y con ello, como hemos visto en la forma aguda, a disfunción miocárdica. Además, el aumento de la masa muscular aumenta la demanda de oxígeno, aumentando el riesgo de isquemia en el ventrículo derecho. La insuficiencia tricuspidia funcional que se produce en estos pacientes va a aumentar el riesgo de FA debido a la dilatación de las cavidades cardíacas. A su vez, se genera una relación bidireccional, ya que la FA va a empeorar la disfunción del ventrículo derecho, aumentando el riesgo de insuficiencia tricuspidia y por tanto el riesgo de FA. Además, la caída del gasto cardíaco conduce a una activación neurohormonal que promueve la retención renal de sodio y agua. La consiguiente sobrecarga de volumen asociado a la disfunción miocárdica causan un aumento de la presión venosa central, ya que no se puede manejar ese aumento de volumen. Esto se transmite retrógradamente aumentando las presiones hidrostáticas en los tejidos. A nivel pulmonar aumenta el riesgo de edema pulmonar,
A nivel digestivo conduce a edema intestinal, ascitis y disfunción hepática por hepatopatía congestiva que puede progresar incluso a cirrosis. Y a nivel de miembros inferiores pues se producen edema y aumenta el riesgo de síndrome cardiorrenal. La sobrecarga de volumen mantenida conduce a la dilatación progresiva de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Además se produce aplanamiento y desplazamiento septal hacia la izquierda en diástole y aumento de la masa miocárdica. Inicialmente la contractilidad se puede preservar durante largos periodos de tiempo, pero en fases avanzadas claudica, lo que conduce a congestión venosa periférica y visceral. Por este motivo está indicada la corrección precoz de las cardiopatías que provocan sobrecarga de volumen. La afectación miocardiopática hace referencia a la afectación muscular intrínseca del ventrículo derecho que genera alteración de su contractilidad o relajación. Se puede afectar el músculo cardíaco por infiltración inflamatoria, por afectación del tejido fibrótico o necrótico o incluso por sustitución grasa. Con respecto a las causas que nos pueden llevar a la aparición de una insuficiencia cardíaca derecha, existen múltiples clasificaciones, en función de su forma de presentación, si son agudas o crónicas, en función de si son adquiridas o congénitas, pero a mí una forma bastante didáctica que me ha parecido de clasificarla en función de su mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, causas agudas que llevan a fracaso ventrículo derecho por sobrecarga de presión, pues la más común es la embolia pulmonar aguda. También nos puede llevar a ello la existencia de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda, la ventilación mecánica con PIP alta, la hipoxia aguda por fenómenos de vasoconstricción pulmonar hipóxica o incluso la acidosis. Con respecto a causas crónicas por sobrecarga de presión, pues estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho o estenosis pulmonares, la pericarditis constrictiva o la hipertensión pulmonar crónica. Con respecto a las causas agudas de sobrecarga de volumen, pues tenemos la insuficiencia tricuspidea y pulmonar aguda de cualquier causa, traumática, endocarditis, el aumento del gasto cardíaco agudo, por ejemplo, en una situación de tirotoxicosis, o de causa iatrogénica, como por ejemplo la fluidoterapia excesiva o la transfusión masiva. Y crónicas, pues tenemos igualmente la insuficiencia tricuspidea y pulmonar crónica, cardiopatías congénitas que producen shunt izquierda-derecha, como por ejemplo la CIA, o el drenaje venoso pulmonar anómalo. Y luego, con respecto a la afectación miocardiopática aguda, pues el paradigma es el infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho, pero también puede aparecer miocarditis aguda, síndrome postcardiotomía, cardiotoxicidad o afectación después de un implante de una asistencia ventricular izquierda. Y luego las causas crónicas, pues tenemos la cardiopatía isquémica crónica, la cardiotoxicidad o la miocardiopatía de cualquier causa. Bueno, ya hemos dicho que después de la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda se puede producir un fallo de ventrículo derecho. Esto se debe a que se produce un aumento del retorno venoso sistémico al corazón, por lo tanto va a aumentar la precarga del ventrículo derecho y además con la implante se produce un arqueamiento del tabique interventricular hacia el lado derecho, lo que puede disminuir y alterar la mecánica del ventrículo derecho. Además, hemos mencionado que la hipertensión pulmonar puede ser causa de fallo de ventrículo derecho. Recordar que se divide en 5 grupos y que cualquiera de ellos puede ser causa de insuficiencia cardíaca derecha, siendo la causa más frecuente la del grupo 2, que es debido a enfermedad cardíaca izquierda. Bien, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca derecha inicialmente es clínico y para ello tendremos que tener una presión venosa central elevada por encima de 10 milímetros de mercurio y, como dijimos en la primera diapositiva, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. En la anamnesis pues deberemos preguntar por antecedentes personales, ya que la mayoría de ellos van a tener antecedentes de cardiopatía, valvulopatía o enfermedad pulmonar previa, y síntomas como por ejemplo disnea con el ejercicio, dolor abdominal, anorexia, diarrea, pérdida de peso o dolor torácico por ese aumento del riesgo de isquemia que hemos mencionado previamente. En la exploración física pues podremos tener signos como por ejemplo la distensión venosa yugular, la existencia de edema en miembros inferiores, pérdida de masa muscular a pesar de tener un peso normal debido a la retención de líquidos, la existencia de ascitis o hepatomegalia y en la ocultación un ruido pedo fuerte debido a la hipertensión pulmonar y un soplo de insuficiencia tricuspidea.
Con respecto a las pruebas complementarias, pues en la analítica podremos ver tendencia a anemia, alteración del perfil hepático y renal, aumento de troponina y proBNP y en ocasiones un alargamiento ligero del tiempo de protrombina. En la radiografía de tórax podrá aparecer cardiomegalia a expensas del borde cardíaco derecho y en ocasiones derrame pleural. Y luego en el electro es verdad que la mayoría de casos son inespecíficos, pero puede aparecer una desviación del eje hacia la derecha, la existencia de ondas P pulmonales, signos de hipertrofia de ventrículo derecho y como hemos visto en estos pacientes es frecuente la aparición de fibrilación auricular. Y luego recordar que en casos de TEP agudo, el electro tampoco es diagnóstico, pero bueno, puede aparecer, por ejemplo, taquicardia sinusal, inversión de la onda T de V1 a V3, el patrón S1Q3T3 y la existencia de un bloqueo de rama derecha. El diagnóstico definitivo en estos pacientes nos lo darán las pruebas de imagen. En estos pacientes la primera prueba a realizar siempre será la eco transtorácica. En ella realizaremos una evaluación morfológica midiendo diámetros de cavidades derechas y el grosor de las mismas, analizaremos la existencia de valvulopatía, fundamentalmente insuficiencia tricuspidia e insuficiencia o estenosis pulmonar, y realizaremos una valoración de la función global del ventrículo derecho, siendo los parámetros más importantes a analizar el cambio fraccional de área, el TAPSE y el análisis de la onda S en el Doppler tisular. Si con ello no es suficiente y en algunos tipos de patología, pues estará indicado completar el estudio con cardioresonancia y en raras ocasiones con TAC o PET-TAC. Y aquí os dejo una infografía que he encontrado con los distintos datos que hay que analizar que nos pueden ayudar para llevar al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca derecha. Y bueno, la última prueba complementaria a realizar en el escalón diagnóstico sería el cateterismo cardíaco derecho. En ella podemos evaluar las presiones en las cavidades derechas y en la arteria pulmonar y obtener curvas de presión-volumen que irán cambiando con la progresión de la enfermedad. Con respecto al manejo de estos pacientes, en aquellos que presenten insuficiencia cardíaca derecha, el tratamiento debe dirigirse por un lado al soporte hemodinámico y por otro lado al abordaje del desencadenante. Con respecto al tratamiento de soporte tenemos 4 pilares fundamentales. En primer lugar, la oxigenoterapia, para evitar la hipoxia que como recordemos puede ser causa de sobrecarga de presión por los fenómenos de vasoconstricción pulmonar hipóxica, el tratamiento de las arritmias cardíacas, la optimización de la volemia y el manejo del bajo gasto. Con respecto a la optimización de la volemia, pues decir que nuestro objetivo va a ser intentar mantener al paciente euvolémico, porque tanto la sobrecarga de presión de volumen puede empeorar la hemodinámica del paciente, como la depleción de volumen pues también puede llevarnos a la aparición de un bajo gasto. Con respecto a los fluidos, si inicialmente el paciente los necesita, pues se debe administrar de forma cuidadosa y evaluando de forma exhaustiva y repetida el estado de volemia del paciente. Con respecto a los diuréticos, pues inicialmente se administrará furosemida a dosis de 20-40 miligramos intravenosos y se irá aumentando hasta alcanzar la dosis máxima que son entre 400 y 600 miligramos al día. Un dato curioso que he encontrado es que en general no hay diferencias con respecto a la administración de la furosemida en bolo y en perfusión intravenosa, excepto en este escenario que nosotros nos encontramos. Es decir, los pacientes con una insuficiencia cardíaca derecha grave, con resistencia a diuréticos o con presencia de síndrome cardiorrenal se benefician de la administración en perfusión continua de la furosemida. Si a pesar del aumento de dosis no es suficiente, pues deberemos ir añadiendo diuréticos que bloqueen la nefrona a distintos niveles. El siguiente paso sería administrar hidroclorotiazida a dosis de 25-100 miligramos al día. Si no es suficiente, espironolactona a dosis diurética, que es de 100 miligramos al día. Inhibidores del ISGLT2, que son fundamentalmente DAPA o empaglifosina a dosis de 10 miligramos al día. Acetazolamida 250 miligramos al día y si con ello no es suficiente el último escalón sería la administración de bolos de suero salino hipertónico 150 mililitros cada 12 horas a pasar en 30 minutos. En la siguiente diapositiva os mostraré cómo se ajusta o cómo se calcula la concentración de sodio que tiene que llevar el suero salino en función de la anatremia del paciente. Y si con todo esto no es suficiente, pues están indicadas las terapias de reemplazo renal, fundamentalmente la ultrafiltración.
Y con respecto al manejo del bajo gasto, pues utilizaremos vasoconstrictores, que de primera elección es la noradrenalina, aunque no debemos olvidar el posible beneficio de uso de vasopresina, ya que es un vasoconstrictor que tiene efecto vasodilatador coronario y pulmonar. Con respecto a los ionotrópicos, pues tenemos la dobuta, el levosimendan y la milrinona. Entre los vasodilatadores pulmonares específicos tenemos el óxido nítrico y la prostacyclina, y si esto no es suficiente deberemos valorar la necesidad de implantar un soporte mecánico circulatorio o incluso valorar necesidad de trasplante cardíaco o cardiopulmonar. En la siguiente diapositiva os dejo unos cuadritos con las distintas dosis de los fármacos que hemos ido hablando. Además de las medidas generales, será fundamental buscar y tratar el origen de la insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes con una embolia pulmonar aguda, pues se deberá intentar eliminar el coágulo si los pacientes están estables hemodinámicamente mediante anticoagulación y si están inestables mediante fibrinolisis o trombectomía. En caso de infarto de ventrículo derecho, se deberá realizar una revascularización precoz mediante angioplastia o bypass coronario. Y decir que incluso en fase subaguda estos pacientes pueden beneficiarse de la revascularización, ya que la viabilidad del miocardio del ventrículo derecho es más prolongada que la del ventrículo izquierdo. En caso de miocarditis se debe valorar la necesidad de inmunosupresión. En caso de taponamiento cardíaco, como todos sabemos, está indicado el drenaje del derrame pericárdico, ya sea de forma percutánea mediante pericardiocentesis o quirúrgico, y en aquellos casos que hemos visto de fallo de ventrículo derecho después de un implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, se deberán ajustar los parámetros del dispositivo viendo que en la eco se produzca la menor curvatura del tabique posible. En aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha crónica, igualmente se deberá optimizar el estado de volemia mediante la restricción de líquidos y de sodio, el tratamiento diurético que se debe buscar la mínima dosis eficaz y si ello no es suficiente, terapia de reemplazo renal como por ejemplo la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. En aquellos pacientes obesos se ha demostrado que es útil la pérdida de peso mediante dieta hipocalórica y ejercicio aeróbico. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fiebre deprimida está indicado el tratamiento específico para ello. Aquellos pacientes que tengan cardiopatías congénitas o valvulopatía está indicada su reparación, ya sea de forma percutánea o quirúrgica. En caso de pacientes con hipertensión pulmonar crónica, pues el tratamiento dependerá del grupo en el que nos encontremos. En caso de hipertensión arterial pulmonar está indicado el tratamiento con vasodilatadores pulmonares, que en la siguiente diapositiva he dejado una tabla con los nombres y las dosis de los distintos fármacos que se pueden utilizar. En la hipertensión pulmonar de tipo 2 y 3 el tratamiento irá encaminado a la patología de base y en el grupo 4 está indicada la anticoagulación. Igualmente, en caso de miocarditis que provoquen insuficiencia cardíaca derecha crónica, se debe valorar la necesidad de inmunosupresión y en caso de pericarditis constrictiva, inicialmente en la fase subaguda se puede intentar manejo conservador con AINE y colchicina y si esto no es suficiente está indicada la pericardiectomía quirúrgica. Y luego recordar que todos los pacientes que tengan un grado de disnea 4 según la NIJA de forma persistente está indicada la derivación a cuidados paliativos. Bien, para terminar, recordar que la insuficiencia cardíaca derecha se puede producir por mecanismos de sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen o afectación miocárdica, que es un síndrome clínico y por tanto tendremos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En la evaluación diagnóstica la prueba más importante es la eco torácica y el tratamiento debe asegurar el mantenimiento de la euvolemia, mejorar la contractilidad y garantizar la perfusión y luego el tratamiento etiológico de la causa desencadenante. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado y esto es todo. Muchas gracias a todos.